Gustavo, ¿por dónde te debería empezar a preguntarte? ¿Por esto, inflación, que es la economía, o por la política, las peleas que estamos viendo? Las dos cosas están unidas, ¿no? Me parece que la política está rota porque no puede arreglar una economía que está rota. Y que está rota desde hace tiempo, y la manifestación de esa fractura es la inflación, que, como explicaba Francisco, es endémica prácticamente, porque todos los que somos adultos, salvo los pocos años de la convertibilidad que van entre el 93 y el 2001. La convertibilidad empieza en el 91, pero todavía en el 92 había inflación de 2 dígitos. Del 93 al 2001, que tuvimos inflación de 1 dígito, conocimos siempre de 2, de 3, de 4, y toda esa historia que se traduce en billetes. La política, bueno, no encuentra la forma de resolver ese tema. Y en el fondo me parece que es el principal problema de los argentinos, porque es el que nos genera a todos una fuerte incertidumbre y genera actitudes protectivas que nos hace a todos muy cortoplacistas. Porque como vos lo único que sabés es que mañana esto va a estar más caro que hoy, bueno, te apurás y lo tratás de consumir antes. Y esa visión de corto plazo tiñe a todos los actores, desde los grandes empresarios hasta aquel jubilado que a lo mejor está esperando cobrar la jubilación inmediatamente y hacer la compra del mes lo más rápido posible, porque, bueno, de esa manera a lo mejor le entran más kilos de manzana en los primeros 2 o 3 días de lo que le va a entrar en el día 30. Claro. Gustavo, ¿ves este escenario que planteó Cristina de los tercios? Digamos, que hay una elección que nos enfrentamos de tercios. Me parece muy interesante no el planteo, sino que ella haga el planteo. Porque de alguna manera, si uno lo toma como genuino, está aceptando una situación de debilidad que no es habitual en el peronismo. El peronismo siempre como un club importante que está pensando en el campeonato, y acá está pensando en no zafar del descenso, lo cual tiene una correspondencia con estos 3 años y medio de gobierno, ¿no? Pero me parece que es una aceptación realista de decir, miren, Alberto Fernández y Cristina Fernández vuelven a discutir. Esto va a terminar como empezó, sin acuerdos en nada, pero este desacuerdo es una discusión, si se quiere, un poco más interesante y más profunda que la que tuvieron a lo largo de todos estos años. Porque Cristina dice el piso, cuidemos el piso, y Alberto Fernández dice, no, hay que mirar el techo, porque si nos concentramos en el piso, después cuando llegue el momento de la primera vuelta no vamos a poder pescar fuera de la pecera. Son otra vez diferencias importantes que refieren a cuestiones metodológicas, pero también a cuestiones conceptuales profundas. Hay alguien que está mirando, digamos, a los que piensan dentro de un determinado marco conceptual, y otro que dice, no, hay que pensar en el afuera, aunque hay que reconocer que aunque Alberto Fernández a lo largo de 4 años dijo que había que pensar en el afuera, pero tuvo muy poco rapport para poder conectar con ese afuera, con lo cual, de alguna manera, están pedaleando en el barro. Pero hay una realidad que es, tienen que pensar en un candidato que les sirva para un balotaje. Porque si tienen un candidato que no les suma votos después en el balotaje, no les sirve. O sea, el caso de Menem. Claro, lo que sucede es que hay como una discusión previa. Que es decir, ¿qué nos conviene la PASO? ¿Ir con un solo candidato que te garantice el piso? ¿Ir con 2 para tratar de sumar? ¿Pero el piso no está garantizado? La verdad, yo creo que no. Porque si yo preguntara cuál es el piso, uno, ¿qué haría? Miraría las elecciones históricas del justicialismo, sacaríamos la del 2003 porque esa estuvo fragmentado en 3, y diría, bueno, tenés un piso de 30 y pico. Si vos me preguntás hoy, no sé, 23 de mayo creo que es, y me decís, el piso del oficialismo de 30 y pico %, yo te digo, déjame dudarlo. Déjame dudarlo, yo creo que no. ¿Menos del 30? Sí. Hoy la fotografía te da que es menos del 30. Y con un tema que vos decís, bueno, por eso hace la discusión de alguna manera interesante, al menos para la dirigencia política, para los que vivimos de analizar esto. Después a lo mejor la gente le desfila. Pero decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos con una sola fórmula? Y es difícil porque es complejo encontrar a alguien que sintetice, vamos a decirlo así, la multiplicidad y las variantes enormes que hay dentro del oficialismo. Vamos con 2. Bueno, está, y lo dijo Cristina en su último mensaje, está el temor de que la noche de la PASO, si vas con 2, salga Milei primero, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, o Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta segundo y tercero, cuarto y quinto. Pero eso es simbólico, porque en realidad o sea, una vez más a Cristina le preocupa más lo simbólico que la realidad, porque en definitiva
Milei va a salir como primero porque es uno solo que no compite en paso dentro de su espacio. Entonces, el tema es la suma de los votos de los otros. Yo creo que Pero a ella le preocupa más el simbolismo de que quede como primero Milei. Pero, a ver, en esta época ya que estaban rememorando hace un rato épocas pasadas, un mundo de sensaciones, cantaba Sandro, digamos, donde vivimos en un mundo de sensaciones y donde las percepciones y las autopercepciones están tan de moda, ¿no? Entonces vos decís, bueno, y hay que ver cómo procesa la sociedad el tema de ese ranking de la noche de las PASO. Y ahí dice, porque si alguien se despega y tiene 30 y el mejor candidato del frente de todos está en 20, tomando, no estoy citando, digo, pero estoy tomando un ejemplo. Decir, che, esto es cuesta abajo. Alguna reacción puede ser, esto es cuesta abajo en la rodada. Seamos fuori de la copa. Otros dirán, no, vamos a contar por espacio. Entonces ahí salís mejor. Ahora, problema del Frente de Todos y también problema de Juntos por el Cambio es si el todo es igual a la suma de las partes, o es menos que la suma de las partes, o es más que la suma de las partes. Concretamente, si Juntos por el Cambio gana Larreta, suma todos los votos de Patricia Bullrich y a la inversa. Entiendo. Y para el Frente de Todos es lo mismo. Total. Ayer Remes en Odisea dijo, el peronismo no va a ser lo mismo que conocimos hasta ahora, después de esta elección. ¿Vos qué pensás? Y tiendo a coincidir con Remes. Lo vi, lo escuché y he leído el libro de él y me parece que hace una serie de reflexiones interesantes. Hay una versión del peronismo kirchnerista que es peronista, sin ningún lugar a dudas, pero que ya lleva 20 años y tiene, ojos vista, un fuerte desgaste. Entonces me parece que Cristina va a seguir teniendo protagonismo en la política argentina, pero mi subjetiva visión es que con un punto de equilibrio que va a estar más lejos de ella. Porque, en definitiva, esta experiencia, y más allá de que ella tiene una destreza enorme para mantener cierta ajenidad con lo que crea, que es casi una marca de la casa, ¿no? Ella tiene una enorme habilidad para vestirse de teflón. Sí, se despega y prende en muchos Pero sectores. bueno, porque hay un sector muy importante que dice, sí, es cierto, apelando siempre a eso de que esto no es verdaderamente lo que kirchnerismo quiere, etc. Voy a decir, bueno, está bien, se podrá discutir, pero hay una porción del electorado que le cree. Pero el tema es que las elecciones no las ganás solamente con esa minoría intensa, o como quieras denominarla, porque requerís más. Ahora, va a ser importante también con qué nombre va, si son, como ya dijo, los hijos de la generación diezmada, abogado de Pedro, que parecería que por biografía calza más en esa descripción, o el propio Axel Kicillof, porque si bien no tiene una historia personal como la de Guado de Pedro, por edad, por grupo etario, podría encajar. Gustavo, ahí. yo me ponía gorila una vez más, cuando hacíamos el pase con Majul y decía, ¿qué cosa el peronismo? A lo mejor es que es así el peronismo, y te escucho. La generación diezmada, el hijo de la generación diezmada, 30 años para atrás, más, 50 años para atrás. Y del otro lado Alberto diciendo, no, tiene que ser un discípulo de Eva y de Perón, 80 años para atrás. ¿No está demasiado espejo retrovisor el peronismo sin mirar para adelante? Sí, yo creo que en todo caso las otras fuerzas políticas tampoco quedan exentas de ese pecado, que yo creo que es un pecado para ponerlo en términos teológicos, ¿no? Porque la política es para transformar el presente con una visión de futuro y la historia uno siempre ancla en alguna perspectiva histórica, pero si vos estás permanentemente hablando de eso, es porque no tenés claro qué hacer con el futuro y no tenés claro cómo administrar el presente. Lo del presente no cabe ninguna duda que no hay claridad, digamos, ¿no? Sobre eso me parece que la Fiscalía descansa, digamos, pero lo cierto es que esos debates muchas veces pregnan en la sociedad, porque aquello de que para bailar el tango hacen falta dos, ¿no? Se tiran discusiones de los 70, de los 50, de los 40, y hay otros que se enganchan. Y yo te diría, Sánchez, como decía el chiste, no te enganches. Porque justamente, si uno se engancha, está validando la legitimidad de lo que el otro te plantea. Si cuando viene a mí alguien y me dice, no, porque acá empezó Juan de Garay, te digo, mira, está fenómeno, gracias, cambiemos de tema. ¿Qué sé yo? No me interesa. ¿Por qué vamos a terminar discutiendo Juan de Garay cuando el tema es hoy que tenés, no sé, una inflación de casi 2 dígitos mensuales, que se me ocurre como el problema más urgente y la muestra más concreta de nuestro fracaso colectivo? Porque lo cierto es que un economista te podrá decir 120 o 130% no es hiperinflación. Y yo te digo, ok, desde el punto de vista técnico tenés razón.
Ahora, cuando miro el mundo y todos tienen un dígito, yo te digo, yo no sé si no es hiper. Está bien, técnicamente no es hiper, pero flaco, Sí, para un tenemos, país- tenemos para una un- enfermedad que el resto Para del un mundo país no la normal, tiene. esto es una hiper. Pero por supuesto, digo, tenemos. A ver, el COVID lo tuvo todo el mundo. Entonces uno podía decir, mira, Argentina tiene COVID, etcétera. Pero si mañana tenés enfermedades que hace 100 años el mundo no tiene, evidentemente tu organismo, tus condiciones sanitarias son muy peculiares. Total. Entonces nos pasa eso. Bien. Bueno, ¿algo más, alguna otra consulta más para el doctor Marangoni? Si no, yo voy a lo que... Dígame, licenciado, porque me falta la tesis doctoral, porque si no me van a decir que usurpo títulos y mira, honores. Ya te dije que sos honoris causa. Mediante este programa. Acepto. ¿No es cierto? Voy a dar una clase magistral. Entonces. Obvio. Voy a dar mi Mirá. clase magistral. La próxima vengo con atril. Es la y doy- aceptación con clase magistral. Por bueno, supuesto. ¿qué veo? ¿Qué estás viendo? Mira, la última vez que estuve acá, Guadalupe mencionó la diplomática. Gran serie. La vi, mejora mucho al final a mi criterio. Sí. No la vamos a Sí. contar acá. Y ahora, una que recomiendo, pero no es para ver un día nublado o un domingo o un día después de enterarte del índice de inflación porque te pegas un corchazo mayúsculo, que es El marinero de la guerra, que es Noruega, tiene 3 capítulos. La vi. ¿La viste, Gustavo? La vi, la vi. Buena. Muy buena. ¿Y de qué va? Perdón que me da curiosidad. Los buques mercantes noruegos en la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos que Noruega fue invadida por los nazis y los buques noruegos iban por todo el mundo. Es la historia de un pobre marinero que vive todas las vicisitudes posibles, habidas y por haber, que no las vamos a contar acá, pero insisto, tenés que estar como... brava. Hay que Es estar brava. con una clara. tenés que estar entusiasmado. Métanse más en la diplomática, que a mí, más allá que después leí la nota en La Nación, a la verdadera embajadora Sí, que de- decía de- que no era tan así. de Estados New York Unidos en Gran Times. Bretaña y dijo, Porque señores, tiene un Bueno, ritmo... pero- A ver, hay que estar atento y Profesión. aparte mucha traducción de siglas, salvo las chicas que pueden verlo en inglés original. Para mí las siglas me volví como loco, pero súper recomiendo. Sí, sí. Linda. La chica, iba a decir, la mía, digo, está como en el 2 de WhatsApp, ¿viste? Vuela. En 2 días te, ¿viste? Trata el tema de Rusia, de la, Sí, sí, ni sí. la bomba, entonces resuelve 2 millones. Qué Hay que linda- traerla. qué hay que linda pedirle es, que de venga. paso, ¿eh? Sí. Qué linda es. Y te digo una cosa, y el actor que es, ¿ustedes vieron El hombre en el castillo? No. El libro es extraordinario, de Philip Dick. El que hace de marido de ella. Y el que hace de marido Es de ella genial. es el protagonista del Hombre en el Castillo, que es una miniserie de 5 temporadas, que es extraordinaria, que se la recontra recomiendo, perdón. ¿El hombre Philip está, Dick. está en la misma plataforma? ¿O No, El hombre? Ah. El hombre en el castillo es una historia que está escrita en la década del 50, del 60. Dice, los nazis ganaron la guerra. Los nazis y los japoneses ganaron la guerra y ocupan los Estados Unidos. Pero hay alguien que escribe un libro que dice que eso no sucedió. Bien. Que en realidad los que ganaron la guerra son los que finalmente la terminaron ganando. Ya sabes que voy a hacer 2 programas. Uno con Caraba a la medianoche, ¿Viste? va a Hay que volar la hacer uno entrevista de- para hablar de cosas. Y otro con Maranga, de Gustavo Marangoni, Maranga. para hablar de placer verte. Gracias. Bueno, ¿cuál es el